directora de Datum Internacional, para que nos explique qué es lo que está pasando en el escenario electoral. Así es que, ¿por qué no vamos mejor, Urpi, como se decía antes, vamos al mapa? Buenas noches, sí, vamos. Buenas noches, Urpi. Vamos por acá. Pues esta encuesta, cuéntanos cuándo se ha hecho, qué es lo que nos, la fecha general, desde qué día se ha hecho. Bueno, esta encuesta tiene un margen de error de 2.5, son 1.500 encuestas a nivel nacional, encuestas presenciales, urbanos y rurales, y ha terminado el trabajo de campo el día martes. El martes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que haya pasado entre estos últimos días probablemente podría incidir, ¿no? Las votaciones son tan pequeñas que, claro, la pérdida de un punto, de 2 puntos, hace que los candidatos cambien de posiciones. Es correcto, ¿no? Juan Carlos, es bien importante tener eso en cuenta para ver, porque pasan tantas cosas en la campaña que estando tan pegaditos que puede mover de un lado para otro. Pero ¿qué nos dice esta encuesta? Se puede decir, Urpi, que lo que tenemos es un pelotón delantero que está conformado por López Aliaga y Keiko Fujimori, que están virtualmente empatados y que están ahí. Luego hay uno que va López Chao con Wolfgang Grosso, que están en un segundo nivel, y luego van 3 candidatos más que van en un tercer nivel. Efectivamente, es importante tener en cuenta que esto es un empate estadístico. La diferencia de 0.5 en realidad no es una diferencia significativa en términos estadísticos porque está dentro del margen de error. Entonces hay un empate en el primer lugar y las posiciones dan igual, ¿no? Y se irán alternando porque así son los empates. En la anterior encuesta salía Keiko Fujimori un poquito por arriba, pero virtualmente es un empate entre los dos, Eso es un empate. López Chao tiene una posición sólida y lo que vemos es que él había estado como una suerte de meseta, o sea, empezó a subir, luego se estancó y luego ha retomado el crecimiento, entonces hay un punto de crecimiento nuevamente. Hay que tomar estos crecimientos con pinza por digamos, las características mismas de la votación tan pequeña y tan fragmentada, pero ya claramente está consolidado en el tercer lugar. Juan Carlos. Urpi, Wolfgang Grosso crece de 4.2 a 5.1, continúa su ascenso. La encuesta ha incluido el lunes y martes, fechas en las cuales saltó el caso Villaverde, que todo el mundo supone le puede haber hecho mella. ¿Podríamos decir que ha crecido a pesar de eso o es muy temprano como para todavía aseverarlo? No, al contrario, yo diría que en estos casos, ¿no? Cuando tienes un candidato que empieza a crecer y crece de 0.4 a 1.4 y de 1.4 a 4.2, tienes un crecimiento que empieza a ser casi exponencial y lo que hubiéramos esperado es que ya para esta semana hubiera estado en el tercer lugar o empatado con López Chao y no ha sido. Entonces, claramente lo que ha ido pasando en la semana ha golpeado esta candidatura y probablemente ese es el pico, ese es su pico, y más bien ahora empieza a descender porque sigue el impacto mediático de las declaraciones de Villaverde. Claro. Urpi, con tu experiencia, o a estas alturas del partido faltan 27 días, ¿se puede pensar que es más o menos claro que, por ejemplo, uno de estos 6 va a estar en la segunda vuelta o todavía esto sigue estando muy abierto? Sí, yo creo que es claro. En el caso de los 2 primeros, no sé si uno o los 2, pero claramente tienen muchas más posibilidades. No solo porque están primeros, sino que hemos preguntado y hemos cruzado decisión del voto y conocimiento del símbolo. Entonces, claro, no solamente están primeros, sino que son los candidatos que tienen voto duro más fuerte. En ambos casos, cuando recalculas el voto, digamos, que obtienen por la cantidad de voto duro y tienes un 7% en ambos casos de voto duro, o sea que no va a cambiar a pesar de nada. Y luego tienes el mayor conocimiento en ambos casos, redondeando, ¿no? Casi 80% de conocimiento del símbolo. Entonces, claro, la gente no solo está segura de su voto, sino que además conoce el símbolo y eso le da una ventaja sobre otros candidatos. Pero a estas alturas, en el año 2021, según Datum, los 2 que estaban primeros no terminaron pasando la segunda vuelta. En el 2021, en el segundo lugar, estaban empatados 4 candidatos. Entonces era muy difícil y no estaba claro qué iba a pasar. Y el que estaba en el primer lugar era Johnny Lescano, que se desploma en la última semana y sube Pedro Castillo. ¿Por qué ponemos el cuadro donde ya vemos la trayectoria de cómo se están moviendo los... bueno, esta es la segunda tabla, ¿no? Johnny Lescano con 3.2, Jorge Nieto 2.5. ¿Se habla que hay un crecimiento de Jorge Nieto o es una exageración? No, efectivamente, este 2.5 es un crecimiento. Pareciera que este es, digamos, otro candidato que empieza a surgir también con mucha fuerza, primero en las redes sociales y ya está creciendo en voto. Digamos, hemos visto como la misma ruta de Wolfgang Grosso, ¿no? Vamos a ver si esto logra sostenerlo porque hemos visto lo que ha pasado, pero podría ser que en los próximos días
los votos que va a perder Wolfgang Grosso, podría algo retener Nieto. Siempre en los que hacen encuestas nos dicen que las encuestas son una foto del momento, pero hay una película para atrás y podemos poner por favor la trayectoria, que eso nos va diciendo cómo se están moviendo los candidatos. Ahí está. Esta es la trayectoria de los candidatos y ahí qué podemos ver, por ejemplo, con respecto a esta pelea en el primer puesto entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Claro, aquí lo que estamos viendo es que hubo una primera etapa de la campaña en que cada uno estaba sólido en sus posiciones y... digamos, lo que vemos en esta caída es la crisis. En esta, ¿no? Cuando cae hacia febrero, la segunda quincena de febrero, cuando cae de 3.4 López Aliaga a 10.0. Luego tiene una pequeña recuperación, pero acá hubo una caída donde se iguala con Keiko. Cuando se da la censura de Gerí, es cuando hay la crisis en esta candidatura y se presenta una primera caída y teníamos varias hipótesis, ¿no? O sea, una era que la caída y luego rebotar y empezar a crecer, la otra es que hubiera una tendencia a la baja y fuera desplomando la candidatura, y lo que hemos visto es que ha mantenido en empate técnico, porque en realidad en términos estadísticos es lo mismo, se mantiene en empate técnico y ambas candidaturas en realidad están peleando el primer lugar. Caen Álvarez y cae César Acuña. ¿Ambos tienen piso duro o pueden seguir cayendo? Ambos tienen un voto duro más pequeño, ¿no? En el caso de Álvarez, si no me equivoco, es casi 50% el voto duro. O sea, la mitad no lo va a perder, pero hay una mitad que es más volátil y que podría perderlo, o es otro que podría capitalizar lo que Grosso, o sea, podría recuperar lo que Grosso le quitó, porque claramente Grosso ha crecido a costa de Álvarez y de Acuña, ¿no? Entonces, ambos podrían recuperar lo que han perdido. Urpi, ¿y qué es lo que significa con respecto a esta búsqueda que se especula siempre del outsider de derecha, el outsider de izquierda? ¿Ves que está surgiendo en alguna de estas posiciones, de estas tendencias al alza? Bueno, los únicos candidatos, o sea, el único candidato que había crecido con estas características de outsider era Grosso. Y de alguna manera Carlos Álvarez. Pero no tiene el crecimiento o la intención de voto que tiene, no tiene características de outsider, ¿no? Porque el outsider es que en los últimos días tiene un crecimiento acelerado y en el caso de Álvarez no hemos visto ese crecimiento. Es más, en algún momento, digamos, nosotros venimos, si bien tenemos el seguimiento desde diciembre, venimos midiendo desde antes y él tuvo una mejor votación antes y la ha perdido, no ha logrado consolidar y crecer. Entonces ya su votación no tiene esas características.